Muy bien. Bueno, no hemos empezado todavía, no se preocupen. Estamos solamente informando que la próxima semana va a haber examen. Ya les voy a decir a sus delegados las disposiciones para el examen del próximo lunes, a Ok, las 9 y doctor. 30. Ok, gracias. Muy bien, entonces, ahora sí, grabar otra vez. Ya, dime Pedrechi, así es la forma, muy bien. Doctor, le he dejado un mensaje en el chat, disculpe. Sí, no te preocupes, está bien. Ya, muy bien. Bueno, entonces, como les decía, hoy día vamos a hablar de aguas residuales, que está relacionado íntimamente a la parte de agua de consumo. Las aguas residuales que todos conocemos y que desconocemos cómo se tratan, ¿no? Porque conocemos, todas las fabricamos las aguas residuales, porque son el resultado de esta agua de consumo, de esta agua potable, ya utilizada en su mayoría. Entonces, las aguas residuales son todos estos productos usados del agua en sus diferentes formas, ya sea natural o antropogénica, o sea, con la mano del hombre. Y que nosotros conocemos como aguas negras, como aguas cloacales, porque vienen de las cloacas, y que necesariamente necesitan un tratamiento para no ser vertidas al medio ambiente con todo su contenido orgánico e inorgánico contaminante. Entonces, hablar de aguas residuales, como les decía, viene de forma antropogénica y de forma natural. Cuando hablamos de antropogénica, de todos nuestros desechos de alcantarillas, de los desechos de los servicios, de lavatorios, etcétera, de industrias. Y cuando hablamos de natural, de estas infiltraciones, de la escorrentía, ¿no? Entonces, que ya el agua ya pasó, ya cumplió su función y llega a parar o tiene que tratarse para volver a eliminarse. Entonces, el agua residual recibe su nombre por el líquido que ocupa generalmente, pero hay un 1% muy importante de sólidos que están disueltos, flotando por suspensión, y que tienen que ser tratados para ser reutilizados porque tienen gran contenido microbiano, gran contenido de contaminación, ¿no? Es un alto índice de contaminación. ¿Por qué? Porque algunos compuestos en el hogar, bueno, en el hogar sobre todo tiene que ver con el contenido fecal, ¿no? Con la gran parte fecal, los coliformes que tiene porque vienen de los inodoros. Y la parte industrial porque viene una gran cantidad de elementos corrosivos, nocivos, elementos o gases que pueden influenciar negativamente al medio ambiente. Entonces, hacer un hincapié en lo que es el aguas industriales, ¿no? Como su nombre acá lo dice, las aguas industriales pueden ser continuas o discontinuas. Cuando hablamos de aguas continuas, quiere decir que estas aguas, por tener esta, o han sido transformadas después de haberse utilizado en la empresa y van a eliminarse, se eliminan de frente y directamente a nuestras aguas residuales, a nuestra planta de tratamiento de aguas residuales, junto con las aguas urbanas o domésticas, todo junto, ¿no? Obviamente tomando en cuenta que estos tienen grandes contaminantes dependiendo de la empresa que se dedique. Y cuando hablamos de aguas discontinuas, estas aguas necesariamente primero pasan por una planta de la misma industria, de la misma fábrica, de la misma industria. Esta planta que trata de disminuir la cantidad de elementos orgánicos e inorgánicos que contaminen el agua y luego va a nuestras aguas residuales. Estipulado está que todas tengan, las industrias contengan una planta discontinua, pero bueno, no todos lo usan, pero sería factible que a ustedes les quede claro, en la parte medioambiental, sobre todo es importante que estas aguas industriales sean discontinuas, ¿no? O sea, que primero se traten antes de ir a parar junto a todas las plantas de tratamiento. ¿Y por qué? Porque según su guía que van a desarrollar esta semana, hay una exposición que tiene que ver sobre actividades y elementos que dificultan negativamente al agua, ¿no? Hay cromo, por ejemplo, de los cueros, que dificultan algunos procesos biológicos de la planta de tratamiento. ¿Ah? Por eso es importante tomar en cuenta dónde van a parar estas aguas o de dónde vienen. Muy bien. Entonces, es muy importante, como le dije, su contenido. Y las materias orgánicas e inorgánicas que puedan tener su coloración,
el olor, ¿no?, que tienen, la gran cantidad de coliformes es lo más importante. Entonces, las características biológicas que tiene el agua, sobre todo nos interesa por su gran dosis infectante que puedan tener, ya que tienen contacto con nuestras heces, ¿no?, con las deposiciones. Entonces, hablar que toda esta cantidad de crecimiento poblacional que ha habido, de esa gran cantidad utiliza lo que es las alcantarillas, generaría una gran contaminación si no son tratadas antes o disminuir en su contenido de contaminación de agentes de coliformes. Entonces, como les dije, la parte de materia orgánica está compuesta sobre todo por algunos elementos que vertidos pueden generar dificultades en las plantas de tratamiento, sobre todo cuando hablamos de los fenoles y de los pesticidas, de estos residuos agrícolas que forman parte también de la eliminación de aguas residuales, que obstaculizan una planta de tratamiento y que también no son a veces las plantas suficientes para disminuir su carga de pesticidas, de agentes pesticidas, y van a parar de frente al mar, generando o disminuyendo la vida marítima, ¿no? Entonces, en la materia inorgánica, sobre todo, hay algunos compuestos que son volátiles, que necesitan un tratamiento adicional, ¿no? Necesitan ser disueltos de una manera adicional para también tratar de disminuir la contaminación del agua. Y estos compuestos volátiles generalmente tienen que ver con la presencia de gases. Los gases son la principal fuente de concentración en agua residual, ¿no? Sobre todo tenemos al metano, que es por la descomposición natural que tiene el agua, ¿no? Entonces, necesariamente, como estos compuestos son altamente contaminantes, ¿no?, son agentes nocivos para el medio ambiente, necesitan ser tratados, necesitan ser eliminados y que no vayan a ser vertidos en el mar directamente. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿y con qué le estoy diciendo esto? Que ya les expliqué la importancia y la gran gravedad que tiene el contenido de estas aguas residuales, para que vean lo sumamente importante que es una planta de tratamiento de aguas residuales. Muchos de nosotros desconocemos dónde queda nuestra planta de tratamiento. Cuando hacíamos la parte presencial, en esta semana nos hubiera tocado visitar la planta de tratamiento de aguas residuales de Covicorte, que muchos desconocíamos, ¿no? Nunca hemos visto, ni siquiera sabíamos dónde existía. Entonces, por parte de llevar una cultura ambiental a ustedes, formadores de pensamientos ecologistas, cultura ambiental para su perfil del profesional, lo llevamos a esta planta y veíamos las deficiencias, importancia y la gran ayuda que puede tener esta planta de tratamiento. ¿Ya? Les voy a explicar todos los pasos de una planta de tratamiento, obviamente de una manera un poco más general, porque estas plantas, igual que la planta de consumo, sobre todo tienen que ver con algunos compuestos o algunas actitudes biológicas, técnicas y químicas que generalmente lo manejan los ingenieros ambientales, pero que nosotros hemos tratado de resumir tornándolos a nuestro conocimiento ambiental nada más. Entonces, otra vez los romanos fueron los primeros en tratar las aguas residuales. Tenía estas letrinas, ¿no? Estas letrinas que eran colocadas en algunos sitios de mayor concurrencia en la población, por ejemplo, los teatros, por ejemplo, los coliseos, ¿no?, las plazas, y donde la gente sentaba, hacía sus necesidades, conversaba, enamoraba, y todos los días andaban ahí, ¿no? Entonces, estas aguas o estos residuos, o estas heces, esta orina, no era vertida directamente al mar, sino que llegaban a unos pozos previos donde echaban cal, donde eran puestas a la aireación para tratar un poco de eliminar las sustancias contaminantes y después se arrojaba al mar, ¿no? También otra parte de aguas residuales es que ellos en las grandes duchas que tenían, en las duchas de las personas más influyentes de Roma, esa agua sobrante, esa agua restante, puede haber sido usada en las duchas, servía para lavar estas letrinas. Entonces daban una nueva disposición al agua, esa agua residual. Entonces, ¿por qué? Porque antes de los romanos y después de ellos también muchas culturas pensaban que el agua arrastraba todo contenido. O sea, al arrojar el agua o los residuos sólidos, los residuos líquidos al agua, al mar, se creía que esta era capaz de eliminarla, capaz de desaparecerla porque no volvía a aparecer, ¿no? Pero eso obviamente ha dejado mucho senderos de contaminación a lo largo de los años, ¿ya?
Entonces, si no existiera esta planta de tratamiento, todo ese residuo, toda esa agua contaminada con las heces, con los gases que hemos visto, con los compuestos de las industrias, iría a parar de frente al mar y generaría en unos años la no presencia de, o el agua que no sea apta para la vida marítima, ni siquiera para estar cerca de ella, ¿no? Entonces, si no existiera esta planta de tratamiento. Entonces, la planta de tratamiento, igual que la de agua de consumo, son procesos físicos, químicos o biológicos para disminuir los contaminantes. Una planta de tratamiento bien elaborada, con todas estas indumentarias físicas, químicas y biológicas, puede disminuir entre 75 a 80% la carga microbiana del agua, ¿no? Entonces es muy, muy, muy importante. Obviamente, si tiene todos sus procesos. ¿Y cuáles son los procesos de las aguas residuales? Son 4. Ya, el pretratamiento primario, secundario y terciario. Estos procesos que tienen que aprender así en el consumo era sobre todo captación, conducción, aireación, etcétera, ¿no? Acá se clasifican por esquemas de procesos, ¿ya? Cada uno de estos tiene una función, cada uno de estos tiene una etapa. Perdón, cada una de estas etapas tiene un proceso. La etapa de pretratamiento es un proceso físico, la etapa de primaria es un proceso físico-químico, la etapa secundaria es enteramente biológica y la etapa terciaria físico-químico y biológico. Para llegar a un agua tratada, que ya les dije que puede tener hasta 80% de disminución de la carga microbiana. Ahora, como ya hemos visto este 1% de sólidos, es necesariamente la parte de más compuesto y de más contaminación que tiene un agua, ¿no? Entonces, este lodo y fango que resulta de la extracción de la parte sólida de las aguas es altamente contaminante y necesita un tratamiento adicional, que lo llamamos los lodos activados, o lodo primario y lodo secundario, que resultan de estas dos etapas, de la etapa primaria y de la etapa secundaria. Este lodo tiene que ser llevado a una planta de lodos para su eliminación y cantidad se puede usar como abono y la demás eliminarse. En nuestro medio no existe ninguna planta de aguas residuales que tenga tratamiento de lodos, ¿no? Entonces también es importante, es eliminada nada más como residuo sólido. Muy bien, entonces, como les decía, la parte del tratamiento físico-químico que conlleva a la etapa pre y tratamiento primario, sobre todo se dedica a la remoción de grandes sólidos, ya la separación de todos los sólidos que están flotando en el agua, ¿no? Y las partículas más pequeñas a los procesos químicos de coagulación y floculación que hemos conocido en el agua de consumo. El tratamiento químico va a llevar a una destrucción de lo último que tiene el agua, ¿no? De estas partículas pequeñas, mediante reactivos, no mediante compuestos. Eliminación también de los contaminantes activos y presentes en este líquido, ¿no? Este líquido residual, estas aguas negras. Y el tratamiento biológico, que es el más simple, sobre todo es la estimulación mediante oxidación de los compuestos de biodegradación, ¿no? Con la ayuda de los microorganismos que han llegado hasta el agua residual ya descomponiendo algunos sólidos, se vuelven a despertar por oxidación para que sigan descomponiendo y nos sigan ayudando a la descomposición natural, ¿ya? Muy bien, entonces como les decía, estas son las etapas pre hasta terciario y estos son los procesos. Grábenlo bien. Esos son los procesos. El más importante es el terciario. ¿Ya? Perdón, es el primario. El más importante es el primario, pero el que tiene mayor repercusión sobre disminución de contaminantes es el terciario. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora les voy a explicar sobre las fases de tratamiento. En primer lugar, es el pretratamiento. Si muchas bibliografías ustedes se encuentran, el pretratamiento comienza en la planta, pero por algo lo llamamos pretratamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque debe comenzar en el hogar, ¿ya? Debe comenzar en el hogar. Entonces, el pretratamiento debe estar en el hogar. Si ustedes han visto algunas películas, algunos lugares, en los sitios donde está la cocina, donde están los lavatorios, existen trituradores para que los desechos de alimentos no sean vertidos de frente en las alcantarillas, ¿no? En los tubos de alcantarilla. Entonces, estos trituradores hacen que estos desechos sean más pequeños y estos trituradores forman parte del pretratamiento. En otros lugares también, o en las cocinas, o
o en los centros comerciales que tienen grandes, por ejemplo en el mall, que tienen grandes cocinas, grandes centros de restaurante, tienen que tener desengrasadores. Desengrasadores para atrapar las grasas y sobre todo el aceite, ¿no? El aceite, que es uno de los compuestos también que está en su práctica, que ustedes tienen que desarrollar, cómo influye negativamente a la planta. ¿Por qué? Porque genera una capa, sobre todo, ¿no?, encima del agua, y eso hace que los procesos biológicos no lleguen directamente. Entonces, este tipo de desengrasadores y trituradores están en el hogar. Entonces, la planta de pretratamiento comienza en el hogar. Ya comienza en el hogar. No comienza en la planta. Por eso se llama pretratamiento, antes de la planta. Entonces, como les decía, lo más importante de esta planta es eliminar los grandes sólidos, ¿no? Los grandes sólidos. Y también acá comienza la descomposición de las sustancias volátiles, como en las aguas de consumo, mediante la oxigenación, mediante la aireación. Pero sobre todo habla de la remoción de toda esa basura, de toda esos grandes depósitos de residuos que dejamos. Estas fotos, por ejemplo, son fotos tomadas en nuestra visita a la planta de tratamiento de aguas residuales de Covicorti, por eso que a veces no sabemos dónde viene el mal olor, son de las aguas residuales, que tienen todas las plantas en el pretratamiento un medidor de caudal. Este medidor de caudal nos indica cuando el agua que está entrando a la planta es demasiada. Entonces, si hay mucha agua, se cierra esta reja y no permite que siga entrando, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo el fenómeno del Niño, la gran cantidad de agua que entraba sobrepasaba los límites de la planta, entonces esto se cerró para que no siga entrando y el agua entraría por grandes cantidades y afectaría a la planta, ¿no? Luego de esto está la parte más importante, que es el sistema de cribado o el sistema de rejas, ¿no?, que nos ayuda a atrapar toda la basura que uno elimina acá, porque cuando nosotros hacemos la visita, uno elimina en su basura todo, ¿no? En su basura botan pañales en el agua, ¿no? Botan en los inodoros, botan pañales, botan animales, botan cosas, botan a su ex, todo lo botan acá, toda la basura que van a hacer, ¿no? Entonces, toda esta parte que encontramos acá, si ustedes lo miran, es increíble, hay de todo, ¿no? Entonces, lo que hace este sistema de cribado, actúa estas rejillas que tienen una distancia más o menos de 2 centímetros entre ellas, actúan en forma de un peine, arrastra la basura, la lleva hasta la parte alta y luego es removida para ser llevada a una planta de residuos sólidos. Como les he dicho, esto debería llevarse a otro sistema, ¿no? Pero eso no lo tenemos, solo llevan a residuos sólidos. Entonces, el cribado es muy importante en el pretratamiento. Pretratamiento que en nuestro caso solo comienza en la planta, porque debería comenzar en el hogar, como ya les dije. ¿Ya? Muy bien. Y otra parte importante del pretratamiento es, como les dije, la aireación y también la remoción de una partícula siempre presente en el agua. ¿Cuál es? La arena, ¿no? La arena y las piedras pequeñas son lo más importante que siempre está en el agua. Y que si esa arena sobrepasara el pretratamiento, llegaría a las turbinas, a los tornillos, a las maquinarias y lo estropearía, ¿no? Entonces, eso no puede pasar. Entonces, estas cámaras de desarenado hacen que por medio de caudales el agua quede a los costados y solamente por estas turbinas quedaría en el fondo la arena. ¿Ya? Entonces, y también acá se da la primera aireación. Como ven, este espacio es libre, es abierto, justamente para que reciba los primeros contactos con el aire y disminuyan las sustancias volátiles. Hasta acá llega el agua ya con mucho mal olor, ¿no? Con mucho mal olor. Entonces, esto comienza a disminuir las sustancias volátiles que ocasionan el mal olor, ¿no? Bueno, yo le he dicho la remoción de las grasas que está en nuestro medio en la planta, pero que según la guía debería estar en los hogares. Y este tratamiento, como ven, es enteramente mecánico, por eso que se llama tratamiento de etapa físico nada más, porque es mecánico, solamente actúa maquinarias. Luego sigue el tratamiento primario. Este tratamiento primario es el más sencillo, pero también es importante porque va a dejar o va a hacer que lo último que ha quedado de sólidos, ¿no?, que deberían ser partículas un poco más pesadas que el agua, acá comienza a homogenizarse el líquido. Tiene que llegar al tratamiento secundario, hacerse lo biológico, pura agua, sin nada de residuos para que pueda actuar.
nada de sólidos. Entonces lo que hace es homogeneizar el agua, ¿no? Hacerla enteramente líquida, y para eso va a separar el primer lodo. El lodo primario, lodo activado primario, que le he dicho que es la parte sólida que necesita un tratamiento adicional. Y acá también se hace la corrección del pH. En algunas plantas lo hacen en el pretratamiento, o en otras, en el tratamiento primario es donde debe estar de todas maneras. Si no lo hacen en el pre, lo hacen en el primario. Pero esto generalmente desde mucho tiempo se hace con cal, ¿no? Debido a los fenoles, debido a la gran compuestos volátiles, hacen que el pH de esta agua llegue muy ácido. Ahora, como remueve bastante sólido esta parte de tratamiento, lo va a hacer mediante procesos químicos que ya conocemos, como es la coagulación, la floculación, la sedimentación, ¿no? Todos esos procesos que hemos visto ya en el agua de consumo, con los coagulantes, actúan, pegan las partículas, generan flóculos, los flóculos que quedan pesados, van a la sedimentación. Todos esos procesos que hemos visto en el agua de consumo acá se hacen en el tratamiento primario. Eso elimina entonces los 60% de sólidos suspendidos, ¿no? De esas partículas suspendidas, y también, como va a haber menos sólidos, va a disminuir la DBO. ¿Qué es la DBO? La demanda biológica de oxígeno. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, el líquido necesita oxígeno para que siga produciendo la descomposición. Pero si ese líquido encima hay una gran capa de sólidos, entonces esos sólidos consumen el oxígeno que lo debe consumir el agua residual para tratarse. Entonces, lo que hace esta parte primaria, este tratamiento primario, es volar la mayor parte de sólidos, y que ese líquido o demanda biológica de oxígeno en agua residual disminuye. Entonces, es muy importante, es uno de sus principales objetivos. ¿Ya? La reducción de demanda de oxígeno, la reducción de los líquidos, la formación de lodos, pero sobre todo la homogenización del agua. ¿Para qué homogeneizar? Le he dicho, para que pase al tratamiento secundario, el tratamiento biológico, que necesita ser enteramente puro líquido. Y eso se hace con grandes tanques de aireadores, ¿no? Como hemos visto en la parte de agua de consumo, los de aireación, pero esta vez se hace con un tratamiento de pulverización y tornado, ¿no? Que se llama, a grandes velocidades, para que tengan el íntimo contacto con el agua. Recuerden que la aireación se hace desde el pre-tratamiento, pero acá se hace en grandes pozas, en grandes tanques de sedimentación. Perdón, de aireación. No es sedimentación, de aireación. Y luego que esta agua está homogenizada, ya el puro líquido, supuestamente pasa a tratamiento secundario. Este es el más sencillo, ¿no? Porque habla de la oxidación. Como ustedes saben, todos estos tratamientos orgánicos y inorgánicos vienen por la misma descomposición natural, donde participan diferentes microorganismos. Entonces, pero llegan hasta cierto punto y se detienen. Lo que hace mediante la oxidación es activar otra vez esta materia orgánica para que se sigan multiplicando las bacterias, y ellas solas hagan el trabajo natural. Ya sigan descomponiendo la materia orgánica sobrante, ¿no? Entonces ese es el tratamiento secundario, ¿ya? Que es sobre todo disminuir la materia orgánica de las aguas, ¿ya? Hacerla libre ya de todos esos compuestos, mediante lo último, generar lo último de descomposición de los orgánicos. Y esto se hace mediante lagunas aireadoras o tanques anaerobios. Mediante las lagunas aireadoras, obviamente que lo hacen con el contacto directo en el agua, ¿no? Contacto directo en el agua. ¿Dónde está? Ya, contacto directo en el agua, que lo hacen los tanques sépticos que están al aire libre, al oxígeno. Estos de acá, por ejemplo, son los tanques sépticos de aireación. Esta parte del tratamiento aerobio y anaerobio son la parte que implica más indumentaria, más control de la planta, y obviamente genera más gasto de toda la planta. ¿Por qué? Porque estos tanques aerobios necesitan una gran superficie de terreno para que puedan estar en contacto con el aire, que se puedan seguir oxidando y se puedan seguir eliminando los microorganismos por oxidación y por descomposición natural, ¿ya? Y a este lado tenemos los tanques, ¿no? O los pozos de tratamiento anaerobio. Entonces acá tenemos aerobio y acá tenemos anaerobio, ¿ya? Anaerobio. Entonces, estos son al aire libre, necesita oxígeno, y estos anaerobios que son herméticamente cerrados. ¿Y cuál es su principal objetivo de los anaerobios? Estos de acá eliminan la descomposición de los microorganismos, pero estas
hacen que se eliminen los gases volátiles que hemos dicho, como no volátiles, los gases que están presentes, ¿no? Por procesos anaerobios se eliminan y tienen su propia salida de gas. Entonces es muy importante. En nuestro medio no tenemos plantas anaerobias, porque son más caras, ¿no? Tenemos los aerobios, ¿no? Estos pozos sedimentadores, ¿no? de tratamiento biológico. Los anaerobios son más caros, eso no lo tenemos. Entonces, hasta aquí van viendo que muchas de las cosas que digo que no tenemos, significa que nuestra planta de tratamiento no sirve. No. Una planta de tratamiento se va a llamar planta de tratamiento así tenga un proceso. ¿Ya? A diferencia del agua de consumo, si tiene solamente tratamiento primario, se llama planta de tratamiento. Si tiene tratamiento secundario, se llama planta de tratamiento. Es lo que hay, como se dice, ¿no? Entonces no se puede esperar más de una planta o de la... Porque no se da por el sistema gubernamental, ¿no? Casi no se da tanta importancia a lo que son estos procesos que son sumamente beneficiosos para el medio ambiente. Entonces, luego del tratamiento secundario y biológico viene el tratamiento terciario, que acaba de eliminar la carga, lo último que queda de la carga orgánica. Pero como le dije, es muy importante porque acá viene la parte de desinfección, que con todo el cloro que va a usar, siempre el cloro y sustancias de cloro, para eliminar toda la carga microbiana, que puede ser hasta 80% les dije de carga microbiana, y acá se elimina y se desinfecta también y se disminuye lo que es el olor y color indeseable del agua. Ahora, otra vez, nuestra planta de tratamiento de aguas residuales no tiene este tratamiento terciario, no lo tiene. Entonces, solo tiene el primario, secundario, las justas, y no tiene el 3. Entonces, si no tiene 3, obviamente ya no va a haber 70% de desinfección, de disminución, sino va a haber solo 30-35%. ¿Ya? Solo 30-35%. Por eso no cumple su función principal. ¿Y cuáles son las funciones de las aguas residuales? En primer lugar, la reutilización. Porque si una planta ya está desinfectando el agua, ya disminuyó su olor indeseable, entonces se puede usar para regadíos, para segundo uso, para zonas decorativas, para piletas, para lavar carros, ¿no? Para zonas comerciales, para el agua, para los bomberos. Entonces, múltiples usos de esta agua que ya ha sido desechada, que ya ustedes lo han eliminado. Sería fantástico, ¿no? Pero como no tenemos esta planta, no tiene tratamiento terciario, esta agua viene maloliente, viene todavía con microorganismos y no se podría utilizar, ¿no? Porque si no, apestaría todo, ¿no? Toda la ciudad. Entonces no se puede utilizar. Pero esto es una reutilización, no nos escapemos del propósito principal de una agua residual de la planta. El propósito principal de la planta es disminuir la carga microbiana que va al mar, o sea, ayudar a la protección del medio ambiente. Ese es su propósito principal, ¿ya? La no contaminación de fuentes naturales. En nuestro medio, como les dije, a pesar de que esta agua no se desinfecta hasta el 70-80%, con ese 30-40% que baja la carga microbiana, es suficiente para eliminarlo al mar, y por eso que a veces tenemos ese mal olor en la ciudad, cerca de las playas, ¿no? Y tampoco se puede usar para otros fines, porque los fines que más lo usan es para el sistema agrícola. En nuestro medio usamos el sistema agrícola plantas de tallo alto, ¿no? Para seguir dando una reutilización al agua. Pero el propósito principal sería proteger el medio ambiente y no contaminación de las fuentes naturales.